Queridos oyentes, estamos de vuelta en este segundo bloque donde vamos a ahondar en el tema de la oración. Vamos a hacer unos bloques durante todos estos meses sobre el tema de Señor, enséñanos a orar, como Jesús y Dios mismo nos enseña y nos hace buscarlo en la oración. Vamos a profundizar sobre lo que es la oración, descubrir la necesidad de la misma, su alcance y todos los modos de oraciones que hay. Vamos a tomar lo de la cuarta parte del catecismo, que todos pueden verlo y buscarlo, y va a estar también basado en unas catequesis de Benedicto XVI que hizo sobre el tema de la oración. La verdad que son maravillosas y justamente por eso la utilizamos, ¿no, Mateo? Claro, sí, no. Así hemos pues organizado también a la luz del Espíritu Santo aquí con Matías, mi persona también, que les habla, iluminados por el Espíritu Santo en este mismo tema porque es algo muy esencial, ¿no? Muy profundo y es algo como tan interior de nosotros, como el mismo Papa nos lo va a ir enseñando durante todas estas catequesis. Sí, exacto. Y para empezar tendríamos que tocar el tema del sentido religioso, porque hay una base de la oración, hay una necesidad que sale de nuestra naturaleza. Y para ver que todos los pueblos han tenido siempre un sentido religioso, todas las personas, inclusive aquel que dice que Dios no existe, tiene un sentido religioso. ¿Y ese sentido religioso de dónde nace? ¿Cuál es? Esa es la pregunta. La respuesta que da el catecismo, la respuesta que da el Papa, es por creación. Dios nos creó a su imagen, es decir, con inteligencia y voluntad. Dios nos creó y nos dio una naturaleza, que el fin del hombre es descansar en Él, es tener a Dios. Por lo que conservamos en la naturaleza este deseo de estar con Él. El hombre es religioso por naturaleza, no lo es porque se propone, no es que digo voy a rezar y se acabó, sino que hay un motor que nos hace buscar a Dios en la oración. No se puede erradicar, es la naturaleza misma del hombre. Este deseo no lo puede suplantar nada. Este deseo que tenemos es un deseo que llama y confirma a la plenitud del hombre. Es el deseo que tiene el hombre de felicidad, de ser pleno. Es esa tendencia, como decía San Agustín, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón no descansará hasta que te tenga a ti. Y ese mismo deseo es ese sentido religioso. Nosotros podemos darnos cuenta, como no somos autosuficientes, y esto lo sabemos por experiencia, este deseo no se aquieta. Lo podemos ahogar un poquito, podemos vivir como una vida desordenada, o una vida, como pueden decir, plana, pero ese deseo va carcomiendo el alma, porque ese deseo es el deseo a la felicidad. Esta inclinación natural, esta atracción hacia Dios, que es el sentido religioso que Dios ha puesto en el hombre, es el alma de la oración. Claro, muy bonito lo que usted decía, Matías, y quiero, claro, no dejarlo pasar porque, como usted bien dice, es como el anticipo de toda oración. Si vamos a hablar de oración, uno pensaría, bueno, vamos a hablar de oración, entonces, ¿cómo rezar? Claro, pensaría como a lo práctico, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿De qué manera hablar? Bueno, pero estamos desde antes, ¿no? Porque, bien usted lo decía, Dios ha impreso en nuestro corazón como un carácter de religiosidad, de buscarlo a Él en todo. Y uno se da cuenta incluso de las personas que, y el enemigo lo sabe muy bien, ¿no? El demonio sabe muy bien que tenemos esto mismo y por eso nos lo desvía, porque Él sabe que no nos lo puede quitar, o sea, es algo imposible. Entonces, ¿cuál es la única opción que tiene Él? Simplemente desviarlo, o sea, eso mismo que Dios nos puso desde siempre, que es ese deseo de tender hacia Dios, Él como sabe que no nos lo puede quitar, lo que hace entonces es desviarlo, Pero buscar es, otras maneras, por acá no, no ores, y de alguna manera siempre estamos rezando, así no sea Dios, pero siempre estamos haciendo otra cosa para desviarnos o siguiendo otras creencias, con nuestras supersticiones, porque es religioso y el enemigo sabe muy bien eso, que es imposible quitarlo, entonces ¿qué hace? Lo desvía.
Sí, ese deseo de Dios, ese sentido religioso, no es un monólogo, no es alcanzar una plenitud y ya, es una comunión, es un diálogo con otra persona, con la persona que nos creó, con la persona en donde nuestro corazón verdaderamente descansa, porque no hay Claro, otro lugar donde descansa. solo en él. Y esto es muy bonito porque este deseo insaciable, porque es insaciable, no buscamos como si fuera en la oscuridad como manotazo de ahogado, ni por pura fuerza, sino lo hacemos porque Dios sale a nuestro encuentro. En la oración la primacía es de Dios. Tenemos este deseo, pero es Dios el primero que toca nuestra puerta, el primero que nos habla, el primero que nos mueve a buscarlo, ¿no? Y aquí hay una persona importante que nos puede marcar el rumbo, ¿verdad? Claro, desde la Biblia ya nos ha dado el patriarca Abraham, el padre de la fe, como bien lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, y está muy bien mostrarlo de esta manera, como en Abraham, el culmen como de esta oración se manifiesta ya en esto es como teoría, ¿no? Pero en definitiva es algo ya llevarlo personal. Esto se da en cada uno de nosotros y como vamos a profundizar este mismo sentido religioso, pero ya se ve como en Abraham, porque como usted lo decía, es un encuentro no como a oscuras, no como que yo hablo conmigo mismo y como que yo mismo me perfecciono y llego como a la plenitud, no, sino que es en relación con alguien. Y así muy bonito lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2558, cuando dice, la oración es una relación viva y verdadera, es una relación eficaz con Dios. La oración es una relación con Dios, porque es así, es evidente, no puede ser simplemente como a solas, sino que es con Dios. Dios es el que nos lleva como a esta relación y eso lo vamos a ver entonces con Abraham, este mismo sentido religioso, porque miren que hay una historia muy hermosa que el mismo Dios en el Génesis capítulo 18, después ustedes pueden como profundizar Corroborar. más y corroborar, claro, y leer la historia completa. Abraham sabemos que es el primer padre de la fe, ¿no? Sí. Y pasa algo muy bonito. Con dos ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios toma la iniciativa y se revela a Abraham. ¿Y qué le revela? En definitiva le revela su misericordia, su amor, el plan que tiene para con estos dos pueblos de salvarlos, de que nos sigan, porque son dos pueblos que siempre la Biblia los ha tomado como pueblos que estaban pervertidos, que estaban en la oscuridad, que estaban en el pecado, en la desolación, que no tenían sentido, no tenían un rumbo porque se habían alejado del Creador. Entonces Dios se le manifiesta a Abraham y le dice que va a destruir estos dos pueblos de Sodoma y Gomorra. Claro, alguno pudiera decir, pero ¿cómo los va a destruir? No, Dios le manifiesta porque quiere algo de Abraham. En definitiva, se le revela porque quiere mostrarle algo a Abraham. Y comienza entonces Abraham a decirle, pero ¿cómo así Dios? ¿Vas a hacer esto? Y entonces Abraham le comienza como por decirlo de alguna manera a regatear, ¿no? A decirle, no puede ser que tú siendo misericordias ocasiones de esta manera. Entonces él le dice, y si hubiera 50 justos, ¿perdonarías todos estos dos pueblos? Y le dice, sí, los perdonaría. Y entonces Abraham ya entrando en confianza, entrando en esa misericordia de Dios, le comienza a decir, bueno, pero entonces 40. Y comienza así a bajarle cada vez más, a bajarle, hasta que llega, y si hubieran 10 personas justas en esta, los perdonaría. Y siempre la respuesta de Dios es una y otra vez la misma. Los perdonaría por estos 10 justos. Y aquí pasa algo muy bonito que el Papa nos hace énfasis, que Abraham es de alguna manera, por decirlo así, audaz, ¿sí? Porque ha confiado y ha sabido como esa misericordia de Dios que se le ha revelado primero. Entonces él dice, claro, no dice, si en estos 10 justos salva a estos y destruye a los otros, no, dice salvar a todos. Dice, y si fuera por esos 10 justos, ¿salvarías a todos? Y Dios le responde, sí, por estos 10 justos salvo a todos. Y el Papa lo dice muy bien que no es la justicia humana, porque la justicia humana diría, no, solamente a estos y al otro no. No, Dios es misericordia, Dios muestra de que quiere salvarnos a todos. Y es este conocimiento de Abraham que se va dando en Dios como esa confianza, como saber que Dios es misericordia. Sí, se puede ver un poco el tema de cómo Abraham
en esta iniciativa de que Dios le dice el designio como para que Él, por la oración, interceda, Claro. porque es típico de Dios, ¿no? Que nos hace partícipe de algo que nosotros no podríamos participar, que es una salvación. Pero Él nos hace partícipe, ¿no? Pero la iniciativa siempre de Dios. Y el tema es muy bonito porque, a diferencia de otros, Abraham cree, es el padre de la fe, le cree a Dios. Y le dice, lejos de ti está. Como, fíjense, y le empieza a regatear, pero ¿acaso si hay 50 vas a destruir a toda la ciudad? Esa confianza, porque no solamente que le crea, no solamente que la primacía es de Dios en la oración, sino que hay una confianza total en la oración. A diferencia, por ejemplo, se puede tomar de personas justas como los padres de Sansón, que cuando viene el ángel a los padres de Sansón y para avisarle que va a tener un hijo, que va a ser un juez, que va a sacar a su pueblo de la esclavitud de esa época, cuando se dan cuenta que el enviado que le viene a decir esto es un ángel, ellos caen en terror y dice, hemos visto a Dios, porque ver a su enviado era como ver a Dios. Vamos a morir. En cambio, Abraham le habla con toda fraternidad, con toda amistad con Dios, con todo amor, como un padre amoroso, conociendo cómo es Él. Y van a ver que en las figuras de todos los santos pasa eso. A Dios le habla no como alguien que lo tienen dominado, lo hablan en un conocimiento y saben que Dios es amor. Claro, en esto que estamos meditando aquí, pudiéramos hablar también de algo muy, muy claro, y es que en esta oración se manifiesta lo que verdaderamente todos debemos de realizar. Es decir, esto que estamos profundizando de Abraham es una evidencia muy clara, porque uno pudiera decir, bueno, muy bonito lo que le pasó a Abraham, pero ¿y a mí qué? Pues puede ser una historia muy hermosa, ¿verdad? Pero no, es algo también para nosotros, es para el hoy de nosotros. ¿En qué sentido? ¿Cuáles serían como las cosas claras, los mensajes que pudiéramos ya desde este inicio de este programa, ya es como ir profundizando? ¿En qué sentido? En que la oración siempre es buscar la misericordia de Dios. Es decir, si vamos a orar, uno pudiera decir, pero ¿y para qué vamos a rezar? ¿Cierto, Matías? Alguien se pudiera preguntar, pero si acaso Dios no es misericordia, como ustedes bien lo están diciendo, ¿para qué tengo entonces que orar si ya Dios es misericordia, si Dios me salva? Claro, eso está muy bien. Dios es misericordia, pero viene entonces de parte de nosotros que nosotros todavía no hemos conocido esa misericordia. Y Dios quiere entablar esa relación con nosotros, no simplemente para tenerlo como un concepto vago. No, no, no. Es para encarnarse en nosotros también de alguna manera, como decirlo, miren, es que es verdadero y Dios no se cansa de nosotros. Una y otra vez en la oración nos damos cuenta de que no es como el mundo nos lo plantea. Nos vamos como desengañando de ese Dios que siempre pensábamos. Pasa como muchas veces uno tiene como prejuicios con personas, ¿no? Y uno dice, no, 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 yo no me acerco con esta persona porque es de esta manera, de esta otra. Pero cuando se da esa relación, esa oración viva y verdadera con Dios, pasa entonces esa misma transformación. Uno dice, claro, Dios no era como yo pensaba. Y Dios nos va revelando su corazón y nos va mostrando como Abraham, es decir, por medio de la oración, que Él está con nosotros, que Él es la misericordia. Y por lo que pase en nuestras vidas, las dificultades, las alegrías, las tristezas, Dios está con nosotros. Nos manifiesta su misericordia, nos manifiesta su amor. Sí, por eso mismo, fíjense, yo también me pienso cómo es el pasaje de aquel que el justo, que le van sucediendo cosas. Claro, Job. Job, exacto. Exacto. Hay una parte de Job que dice, antes te conocía de oída, ahora verdaderamente te conozco, ¿no? En la experiencia. Y eso mismo es lo que nos sucede a nosotros en la oración. Dios va moldeando el corazón, pero esa oración tiene que ser en la confianza filial. Un acto muy bonito de Abraham, también para meditar, es lo de Isaac, ¿no? Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo.
sepan bien que Dios va haciendo una pedagogía divina. O sea, cada vez se va revelando un poquito más, ¿no?, al pueblo judío. En esa época los paganos, muchos sacrificaban persona a sus deidades, un poco diabólicas, como Moloch, o en fin, inclusive los hijos. Entonces, en la pedagogía divina, como Dios se va revelando, Dios hace este gesto. Le dice a Abraham que sacrifica a su hijo, su único hijo, el hijo de la promesa, que le había prometido Dios que le iba a dar un hijo. Y Abraham, confiando en Dios, sabiendo que Dios lo podía resucitar y que no podía hacer algo malo, lo hace. Y lo hace cargar con el leño para la madera y le dice: Padre, y el cordero del sacrificio, Dios proveerá, le dice. Ya está la leña, ya está todo preparado, falta el cordero. Y entonces lo ata, y cuando levanta el cuchillo, Dios lo detiene, ¿no? Dios lo detiene. Entonces ahí va habiendo un mayor conocimiento en la experiencia. ¿Por qué lo detiene? Porque nuestro Dios no es como esos dioses que quiere sacrificios. El sacrificio que quiere es la conversión. Entonces ahí Abraham va descubriendo más a Dios de una forma pedagógica. Y es tan importante este signo porque fíjense que Dios, que cuida de tu hijo, que no permita que ese cuchillo lo dañe, ¿sí?, es el mismo que entrega a su hijo por salvación de ustedes. Porque Isaac es prefigura de Jesucristo. Isaac cargó con el leño, Jesús cargó con nuestro leño. Isaac estuvo en el sacrificio, pues Jesucristo, que es sacerdote, también es el sacrificio. Y estos gestos son los que verdaderamente nos tienen que mover para mover el corazón para la oración, en una confianza de un Dios que nos se pone en nuestro lugar para salvarnos. Claro, y yo creo que ya como también para ir amarrando nuestro curso, pues, o la clase que estamos viendo hoy, el tema tan profundo, pudiéramos también, claro, resumir en esto ya como cosas claves de las que hemos dicho, ¿no? Y cómo llevarlo también a nuestra vida durante estos días, poderlo hacer obra esto en nosotros, vivirlo, rezarlo, orarlo con el Señor y meditarlo. Iniciábamos entonces con un sentido religioso, ¿no? ¿Verdad? Que todos podemos experimentar y evidenciar en nosotros. Un sentido de Dios, una sed, una búsqueda de Dios. Como la sierva, el animalito de la sierva que busca aguas corrientes, así buscamos nosotros a Dios, porque Él primero ya ha puesto eso. Y por último también es que la oración, el conocimiento de Dios se da en la oración, se da en ese conocimiento de Dios. Entonces, claro, personas pueden decir, pero muéstrame ese Dios. Y alguien le puede responder, pero ¿estás dispuesto? Tiene que ser una experiencia viva. O sea, tú mismo lo puedes evidenciar. Debes de empezar a hablar con Él. Y nadie sabe quién es Dios hasta que comienza a orar con Él, a intimar con Dios. Y Él le va revelando su corazón y se van uniendo esos corazones en una oración viva y personal. La oración y la fe es un encuentro con una persona, Dios. Bueno, los esperamos para el próximo encuentro por Radio Franja. Que Dios los bendiga y terminemos con una oración con la Madre del Cielo, que es la maestra de la oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga.